Ahí teníamos recomendaciones en salud y continuamos con otras recomendaciones, como se los decíamos ahorita al inicio del programa. Tenemos una, digamos, vamos a hablar acerca de una condición, de una enfermedad, de algo que usted podría estar padeciendo y que es relativamente común, pero que no podemos normalizar el dolor, como ya lo hemos hablado acá. Estamos hablando de la epicondilitis, para las personas que de pronto todavía no saben pronunciarlo. Estamos hablando de aquellos dolores del codo. Lo llaman también codo de tenista y puede ocurrir por sobrecarga laboral, por temas, por ejemplo, como la maternidad, por también, digamos, malos actos deportivos, sobreesfuerzos, un montón de cosas más, pero para que hablemos de esto bien, tenemos a el ortopedista también, Andrés Arango, y experto en todos estos temas. Gracias por acompañarnos, Andrés, bienvenido a Mi Parque. Muchísimas gracias, Cristian, gracias, Manuela, un saludo a los televidentes. Un tema bastante común. Epicondilitis lateral, mejor conocido como codo de tenista, o mal llamado codo de tenista, pero es de fácil recordación para no enredarse con la palabra. Sí, hay gente que no es capaz. Hay gente... en todas las casas, amigos, conocidos, vamos a encontrar a alguien con esta patología. Es un dolor en la cara lateral del codo, generalmente por un sobreesfuerzo, de diferentes etiologías, puede ser por el embarazo, en el gimnasio, de etiología laboral, de origen laboral. Se hace un desgarro en uno de los músculos que se originan en el codo y van hasta la mano para producir la extensión. Generalmente no nos damos cuenta, seguimos con las actividades y progresivamente vamos notando no solo el dolor en la cara lateral del codo, sino una imposibilidad para mover la mano, coger cosas, pasar una silla, cargar, y ahí es donde empezamos a preocuparnos por esta patología. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Manu, y yo creo que eso sí es muy común. Pues sí, la verdad yo siento que, pero también cómo identificar que uno sí lo tiene o no lo tiene, porque puede ser el golpe que uno se da, que darse un golpe en un codo es horrible. Eso que le encalambra a uno. Sí, es como el del dedo chiquito que uno dice, por Dios, pero ¿en qué momento empiezo a entender que definitivamente sí tengo una inflamación en ese punto del cuerpo? Bueno, ahí es muy importante diferenciar básicamente qué es una epicondilitis lateral y una medial. El golpe que nosotros nos damos en el codo cuando nos sentamos es más en la parte interna del codo y produce un calambre en un nervio que pasa por ahí en la mano y quedamos un rato con esa sensación. Sin embargo, la mayoría de las veces este dolor pasa y no deja un dolor residual. No es tan común el dolor en la cara interna del codo, que es la epicondilitis medial, como en la cara externa. Generalmente los dolores en la cara externa es por sobreusos. Las mamás en embarazo, cuando están preparando todo para la llegada del bebé, o las mamás lactantes montando el coche al carro, la pañalera, en el gimnasio, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ir al gimnasio y empezamos a hacer ejercicio como si toda la vida lo hubiéramos hecho. Al realizar cualquier actividad podemos sufrir un micro desgarro en ese músculo, en ese extensor de la muñeca que se origina en el codo. Es un dolor inicialmente suave, por eso no le prestamos atención, y con el tiempo se va cronificando, va generando un dolor en la cara lateral, pero ese dolor no es el que nos limita. Generalmente la limitación, y cuando el paciente consulta, es cuando ya no puede agarrar nada con la mano y lo tiene que soltar porque le duele mucho toda la extremidad. Entonces se origina en la cara lateral del codo, pero produce dolor en toda la extremidad hasta la mano, y sobre todo cuando vamos a tomar algo. Okay. Doctor Andrés, hay algo, digamos, como que también pues, lo acabas de mencionar en cierta medida, y es: hay mucho tipo de personas que pueden llegar a sufrir esto. Yo diría que cualquiera, porque es que todos en algún momento de la vida estamos cargando, moviendo, haciendo algo. Pero ¿qué personas, digamos, como que tienen ese mayor riesgo? También de pronto, pues me imagino que se llama codo del tenista porque los tenistas tienen que ver algo. Pero también, digamos, como cuáles son esos factores de riesgo a la hora de yo decir, hey, tengo o trabajo en tal lugar, tengo esta labor, yo podría llegar a sufrir de eso. Básicamente son tres grupos específicos. Los deportistas, el tenis y todos los deportistas por encima de la cintura, todos los que tienen lanzamiento por encima del codo, tenistas, básquetbol, voleibol, todo pueden tener un sobreuso y una tendinitis que les genere una epicondilitis lateral.
El gimnasio también es supremamente importante, sin embargo en el gimnasio el principal factor de riesgo es no tener un muy buen acondicionamiento antes de realizar las actividades. Hacer una preparación, un acondicionamiento físico, empezar progresivo, con poco peso. El segundo grupo importante son las mamás en embarazo o las mamás lactantes, básicamente porque hay redistribución de flujo en el cuerpo, se hinchan un poquito más, eso de por sí puede producir tendinitis y compresiones en diferentes lugares, pero también toda la preparación para que llegue el bebé y todo lo que ellas tienen que hacer cuando el bebé llega, todo lo que hay que cargar, preparar, meter al carro, en la casa, puede generar un sobreuso. Y el tercer grupo importante, que es muy frecuente en el mundo, es la parte laboral. En la parte laboral es importante en los trabajadores que tienen actividades repetitivas, pero no solo la repetición, importa el número de ciclos, la carga y la vibración que tengan. Entonces no todos los que tenemos actividades repetitivas en un computador tenemos riesgo de codo de tenista, pero sí el paciente que tiene un trabajo pesado, de alta vibración, de alta demanda, con martillos, etcétera, tiene muchísimo más riesgo. Y se puede presentar en las personas que no realizan ninguna de estas actividades por algún esfuerzo que hicieron sin darse cuenta. En un trasteo, en un viaje, cargando maletas, podemos terminar con una epicondilitis lateral. Doctor, ¿cuáles serían, digamos, no me aplica, no hago parte de ninguno de esos grupos, pero yo tengo un dolorcito ahí? ¿Cuáles son esos signos de alarma? Usted ya nos dice, pues efectivamente que ya cuando no puedo agarrar, pues sería como el mayor, pero ¿cuáles serían esos signos de dolor o de síntomas que yo tengo que ir ya donde un médico? Bueno, entonces lo primero es el dolor en la cara lateral del codo, en este punto específicamente. Pero perdón, ¿ese dolor cómo es? ¿Como que me chuza, como que me jala, como que me quema? No, lo digo es porque allá deben estar más de una... Es un dolor que chuza, punzante, de tipo inflamatorio, que no necesariamente se relaciona con las actividades, me puede despertar en la noche, en ocasiones puede ser un dolor urente o quemante, generalmente es progresivo, no es un dolor que va a empezar muy fuerte, sino que los signos de alarma me prenden cuando me inicia ese dolor y yo veo que empieza progresivamente. Aumentar. Si ese dolor empieza a migrar al antebrazo, a la muñeca, cuando voy a coger algún utensilio, en mi actividad laboral, si yo soy un trabajador manual y empiezo a trabajar y cada que hago algo con las manos me duele el codo, ese es el momento para consultar, prender alarmas y empezar todo el manejo que tenemos para la epicondilitis lateral. ¿Cómo es precisamente ese manejo? Es decir, o sea, cuando ya hablamos del tratamiento, ¿eso es cirugía? ¿Hay que hacer terapias? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo más importante de entender es que ese desgarro que yo tengo en la cara lateral del codo y que me genera toda esa sintomatología de la que hemos hablado es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir eso? Así como empieza, termina. Más o menos entre 6 meses y 2 años. En la mayoría de las personas, sin que nosotros intervengamos, se va a curar. ¿Cuál es la labor de nosotros? Acortar esos tiempos. Uy, no, Por pero eso, vos te imaginas 2 años uno sin poder cargar nada. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos para tratar de acortar los tiempos y tratar de que el paciente no termine con actividades muy invasivas ni con cirugía. La cirugía todavía no ha podido demostrar que tenga los mejores resultados, así que se debe reservar para aquel paciente que está juicioso, sigue recomendaciones, tiene cambios de actividad, hace fisioterapia, todo el manejo que nosotros le enviamos y a pesar de eso no mejora y sigue empeorando. Ahí sería el punto donde se indica la cirugía. De resto, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero es identificar qué está produciendo ese dolor, cuál es la causa, para tratar de evitarla si es posible. Segundo, enseñarle unos ejercicios, generalmente codo estirado, la muñeca en flexión de 90 grados, 20 segundos, 20 veces, 3 veces al día. Este es el principal ejercicio para epicondilitis, acompañado de un buen programa de fisioterapia con medios locales. Y lo tercero, todos han visto pacientes que tienen un brazalete en el brazo, no una codera, sino un brazalete. Es un brazalete con una almohadilla de aire, se pone en el día, a diferencia de las otras férulas que nosotros mandamos que es en la noche. Eso se pone para realizar todas las actividades. Ese brazalete lo que hace es descargarle presión a todo ese músculo, a todo ese extensor, para que el paciente pueda realizar sus actividades y no empeore la inflamación. Eso es un protocolo de una semana. Si eso no mejora, podemos indicar medicamentos antiinflamatorios, esteroides para tratar de desinflamar la zona. Seguimos insistiendo en el manejo conservador. Si definitivamente el paciente no mejora, tenemos otra herramienta que son los bloqueos o infiltraciones. Ya es una inyección local de líquidos, generalmente esteroides y antiinflamatorios y anestésicos, y seguimos insistiendo en el manejo conservador. Si eso no se puede, terminamos en cirugía, pero muchas veces el paciente coincide cuando le pierde fe a la terapia, le pierde fe al médico, cambia de fisioterapeuta, cambia de médico, voltea y voltea y voltea, y no sabe uno si cuando se curó era porque ya se cumplió
cumplían los tiempos de una enfermedad que se considera autolimitada. Entonces el llamado es a creer en la terapia, no desfallecer. Todas las epicondilitis son crónicas, tienen picos. Cuando creemos que nos estamos mejorando y empeoramos, es porque dejamos de hacer la terapia, no seguimos recomendaciones, no nos acordamos que la enfermedad existe. El dolor nos hace a nosotros tener en cuenta que tenemos una epicondilitis, pero cuando empezamos a mejorar, se nos olvida absolutamente todo, volvemos al gimnasio como si nunca lo hubiéramos abandonado, realizamos todas las actividades de la vida diaria y no hacemos terapia. Y ahí decimos, bueno, ya llevo donde este médico 6 meses y me volvió a dar, ¿qué está pasando? Entonces empieza una seguidilla de situaciones que son las que debemos evitar, informando al paciente de cómo es la evolución natural de la epicondilitis. Tengo dos preguntas, te voy con la primera y es, ya que los estás hablando con que es los síntomas pueden ser también crónicos y que como llega también se va, si termino la fisioterapia, si ya llego y antes de los 2 años que estás mencionando, pues termino, soy juiciosa, ¿me puedo volver a presentar? ¿Tengo que tener algo preventivo después de ese tiempo donde dices, Manuela, ya, o sea, no tienes inflamación, te presentaste muy bien, pero de aquí en adelante tienes que tener qué cuidados o qué de forma preventiva? Entonces, lo primero es aclarar que los 2 años es sin ningún tipo de tratamiento ni ninguna intervención. Okay. Lo que hacemos nosotros con una intervención a tiempo y con fisioterapia es tratar de acortar esos tiempos, generalmente son 3-6 meses. Okay. Segundo, la terapia que nosotros ordenamos no es la que va a curar al paciente, allá vamos a aprender. Esa terapia hay que repetirla en casa 3 veces al día, todos los días, de 3 a 6 meses. Una vez estemos curados, es poco probable que vuelva a repetir. Okay. Pero tenemos que saber que si, por ejemplo, suspendí el gimnasio por X o Y motivo, cuando vaya a retomar el gimnasio, yo no puedo llegar como si nunca me hubiera ido meses atrás, a levantar el mismo peso, etcétera, etcétera, porque va a ser factor de riesgo o para que me repita la epicondilitis o para sufrir otra condición. Ok, perfecto. Voy con mi segunda pregunta, sí. ¿Por qué siempre se irradia el dolor entre el codo y la muñeca y no entre el codo y el hombro? Bueno, eso es una pregunta interesante. Aquí se originan todos los músculos que van en la parte dorsal del antebrazo hacia la muñeca para levantar la muñeca y los dedos. Se llaman los extensores. La epicondilitis lateral está muy en relación con el extensor carpi radialis brevis, más complicado todavía que la epicondilitis. Empieza a ensayarlo, practíquelo. Básicamente es uno de los principales extensores de muñeca. Okay. Por eso se relaciona irradiándose al antebrazo y sobre todo con el tercer dedo, porque él viene del codo a la base del tercer dedo. Entonces una de las pruebas que nosotros hacemos no es tocarle el codo que le está doliendo, es empezar a pedirle que extienda los dedos y generalmente es en el tercer dedo, contra resistencia cuando lo extiende, cuando el paciente dice, me duele el codo. Y ahí sabe uno que es uno de los signos de la epicondilitis. Ok, y entonces ahí lo del tema del hombro, pues no se irradia precisamente es por eso, por los extensores. Exacto, este músculo del codo a la mano. Es muy poco probable que tengamos un dolor en codo asociado a una epicondilitis. Listo, Yo perfecto. creo que acá también hay que hablar algo, doctor Andrés, y es, a nosotros nos gusta mucho partir de la prevención, ¿cierto? Y es también, digamos, una invitación a los televidentes, pues ya nos ha dicho, hey, cuidado con esas sobrecargas de peso, con esa también, digamos, serie o repeticiones continuas de una actividad que exija toda esta zona del brazo, pero también qué tipo de ejercicios puedo ir realizando de pronto como en casa o qué elementos puedo ir teniendo en cuenta a la hora de me voy a ir a descansar, entonces no dormir para ese lado, o no, eso no tiene nada que ver. ¿Qué cosas debo tener en cuenta a la hora de prevenir que esto, digamos, como que aumente? En realidad, hablando de prevención, básicamente es, si voy a realizar algún deporte, prepararme para ese deporte, no llegar y hacerlo directamente. Si voy al gimnasio, hacer un periodo de acondicionamiento. Lo mismo en el trabajo, si tengo una actividad de riesgo, pues la actividad se tiene que hacer, pero ahí sí son muy útiles los ejercicios que estamos hablando. Y para la población general, hay un método de prevención básico que es uno de los principales factores de riesgo, el viajar. Nosotros pocas veces sabemos viajar, viajamos con unas maletas gigantes, no estamos acostumbrados y cuando llegamos y nos montamos en el avión, en el tren, nos toca subir unas escaleras, estamos alzando 23, 25 kilos a los cuales no estamos acostumbrados. Tratar de evitar y prever todo ese tipo de cosas. Perfecto, entonces vamos a hacer un resumen de todo esto para que las personas entiendan, y también siento que hay muchas madres pues o personas que están en el hogar haciendo tantas actividades, ¿cierto? Los movimientos que tienen, que empieza con los dolores articulares, entonces cómo identificar que sea una patología o sea la otra.
¿A qué médico, antes de irnos con el resumen, a qué médico cuando yo ya siento, identifico los síntomas que nos acabas de mencionar, a quién le toco la puerta? Bueno, si los síntomas son de miembro superior, pues tendría que ser a un ortopedista, ojalá con énfasis en miembro superior. Yo soy ortopedista, cirujano de mano y hombro. Cuando tengo un solo dolor, pues yo puedo empezar siguiendo recomendaciones, viendo este tipo de actividades. Yo tengo un canal educativo en YouTube para pacientes donde les explico todas estas patologías y les enseño los ejercicios para que no tenga que consultar. Pero si definitivamente no mejoran, pues la recomendación es consultar. Y si tengo varios dolores, ahí sí debo consultar inmediatamente, porque eso posiblemente no sea una sola patología. Hay que enfocarla, descartar enfermedades reumatológicas, descartar síndromes de sensibilización, sobreusos, alguna actividad de riesgo que esté haciendo el paciente. Entonces, siempre que yo tenga dolores en diferente nivel, debo consultar inmediatamente. Doctor, y también yo quiero que usted me ayude a hacer un llamado a esas personas que se autodiagnostican o que empiezan entonces, no, yo me echo un gel caliente, yo me sobo, o voy donde el vecino o la vecina que sabe sobar, entonces venga, hágale usted. ¿Eso qué consecuencia podría traer? Bueno, básicamente si está empezando y sigue bien las recomendaciones, sabe de qué se trata y está haciendo los ejercicios, lo podría hacer. Y esa es la idea, que le enseñemos a la gente cómo prevenirlo para que no les toque consultar. Si ya tengo los síntomas y no he mejorado, debería hacerlo. Con los gel caliente les voy a contar una cosa particular. Sí. Todo lo caliente o lo frío engaña al cerebro. Nosotros tenemos diferentes vías que llegan al cerebro de información. La de dolor, la de tacto y la de temperatura. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos golpeamos? Inmediatamente nos apretamos. Estamos engañando al cerebro, el cerebro está sensando más rápido el apretón de la mano que el dolor, pero inmediatamente soltamos, el dolor está ahí. Y lo mismo pasa con los geles calientes y fríos, los linimentos famosísimos, etc. Yo me echo una pomada caliente mientras dura el mentol, no tengo dolor, eso puede ser un riesgo, porque si yo no siento dolor y me voy para el gimnasio a punto de mentol, no le estoy haciendo caso al principal mecanismo de alarma que tiene mi cuerpo, que es el dolor, que me está diciendo qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Así vamos, claro. O sea, no se puede. Doctor, redes sociales, cuéntenos cuál es ese canal educativo que tiene en YouTube, cuál también sería esa línea de contacto si alguna persona lo quiere buscar. En redes sociales me pueden encontrar como DR Andrés Arango. En Instagram van a encontrar el resumen de todo lo que yo tengo, DR Andrés Arango. Ahí les monto las principales patologías que existen en miembro superior, explicándolas, enseñándoles qué es, cómo prevenirlas, porque la idea no es que terminen consultando conmigo, la idea es que aprendan de qué se trata, qué les está empezando, lo puedan prevenir y lo empiecen a tratar. Ahora, si definitivamente ya están juiciosos y nos cogió ventaja, no ha mejorado todos los síntomas que tenemos, pues estamos totalmente a la orden para atenderlos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estar aquí en mi parque. Bienvenido para que sigamos hablando de muchas otras enfermedades, de otras patologías, que precisamente es muy buen conversador. Y uno lo escucha y le empieza como a doler el hombro, se acuerda de que existe por acá el túnel. O sea, uno le empieza como a estirarse. No, señor. Doctor, gracias. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, a los televidentes. Espero que sea útil todo lo que hablamos hoy. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque y por supuesto seguimos con más. Ya volvemos.